¿Sabías que Carlos Slim guardó el secreto más oscuro de México durante 50 años? Lo que descubrió en 1973 cambió su vida para siempre. Esta es la historia real que el gobierno no quiere que conozcas. Quédate hasta el final porque lo que reveló sacudió a todo México. El secreto de Carlos Slim, la historia que cambió México para siempre. Era una noche fría de noviembre de 2023 cuando Carlos Slim Elú, el hombre más rico de México, se encontraba solo en su oficina del piso 40 del edificio más alto de Polanco. Las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas bajo sus pies, pero su mirada estaba perdida en un documento que temblaba entre sus manos. Después de décadas guardando el secreto más oscuro de su vida, había llegado el momento de revelarlo todo. Lo que estaba a punto de hacer no solo sacudiría los cimientos de México, sino que cambiaría la forma en que el mundo entero lo vería. Esta es la historia de cómo el hombre más poderoso de América Latina decidió arriesgarlo todo por la verdad. Todo comenzó 50 años atrás, cuando Carlos era apenas un joven ingeniero trabajando en las obras de construcción más importantes de la capital. Era 1973 y México vivía una época de cambios profundos. El presidente Luis Echeverría prometía un desarrollo compartido mientras las tensiones sociales crecían en todo el país. Slim había heredado una pequeña empresa de su padre, un inmigrante libanés que llegó a México con las manos vacías pero con sueños enormes. Don Julián Slim Haddad le había enseñado a su hijo que el éxito no se medía solo en pesos, sino en el impacto que uno podía tener en su comunidad. «Mijo», le decía en su español con acento árabe, «el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es lo que construyes con él». Pero lo que Carlos descubriría esa fatídica noche de julio cambiaría su perspectiva para siempre. Trabajaba hasta tarde en un proyecto de infraestructura para el nuevo sistema de drenaje profundo de la ciudad. El edificio de oficinas temporales estaba casi desierto, solo quedaban los guardias nocturnos y él, revisando planos bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio. Eran casi las 11 de la noche cuando escuchó el sonido de varios autos llegando al estacionamiento. Extrañado, pues no esperaba a nadie a esa hora, se asomó por la ventana. 3 Mercedes-Benz negros con vidrios polarizados se estacionaron en formación. De ellos bajaron hombres vestidos de traje oscuro que revisaron el perímetro antes de abrir la puerta del auto del medio. Carlos apagó su lámpara instintivamente y observó desde las sombras. Los hombres entraron al edificio y subieron las escaleras. Podía escuchar sus pasos resonando en el concreto. Se dirigían a la sala de juntas del tercer piso, justo un piso arriba de donde él estaba. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Carlos subió sigilosamente por la escalera de emergencia, manteniéndose en las sombras. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta y podía escuchar voces hablando en español, inglés y otro idioma que no reconocía. Se acercó lo suficiente para ver a través de la rendija. 3 hombres estaban sentados alrededor de la mesa de juntas. Uno de ellos era el entonces secretario de Hacienda, José López Portillo, a quien Carlos reconoció inmediatamente por los periódicos. Otro era un empresario estadounidense, rubio y de complexión robusta, que Carlos había visto en algunas revistas de negocios. Y el tercero era alguien cuyo rostro quedaría grabado en su memoria para siempre, un hombre de origen asiático, delgado, de unos 50 años. Con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda desde el ojo hasta la comisura de los labios. «El plan está en marcha», decía el hombre de la cicatriz con un acento que Carlos no pudo identificar, tal vez ruso o de Europa del Este. «En 20 años, México será irreconocible. La deuda externa será nuestra herramienta de control. Cada peso que presten será una cadena más». Sacó una carpeta negra y la deslizó sobre la mesa. López Portillo la abrió con manos temblorosas mientras el estadounidense sonreía con satisfacción. Los mexicanos nunca sabrán que los golpeó. Pensarán que es progreso, cuando en realidad los estamos comprando pieza por pieza. López Portillo hojeaba los documentos con el rostro cada vez más pálido. Esto es traición», murmuró. El hombre de la cicatriz se inclinó hacia adelante. «No, señor secretario. Esto es supervivencia. ¿Prefiere que México termine como Cuba? ¿Como Chile? Colabore con nosotros y su país tendrá un futuro, aunque sea un futuro dirigido». El estadounidense intervino con voz grave.
piense en su familia, José. En sus hijos. En el México que les dejará. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Carlos sintió que el corazón se le detenía. Lo que estaba escuchando era una conspiración para endeudar deliberadamente a México, para vender el país al mejor postor. Sus manos sudaban mientras trataba de memorizar cada palabra, cada detalle. El hombre de la cicatriz continuó explicando el plan con precisión quirúrgica. Primero, incrementarán el gasto público dramáticamente. Construcción de infraestructura, programas sociales, lo que sea necesario para justificar los préstamos. Los bancos internacionales ya están preparados para prestar sin muchas preguntas. En 5 años, la deuda será impagable. Entonces vendrá la crisis, y con la crisis, las condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó López Portillo con voz apenas audible. Las de siempre, respondió el estadounidense. Privatización de recursos naturales, apertura total de mercados, eliminación de protecciones laborales. México se convertirá en la maquiladora de Norteamérica. Mano de obra barata, recursos naturales baratos, un mercado cautivo de 100 millones de consumidores. El hombre de la cicatriz añadió, y lo mejor es que los mexicanos nos lo agradecerán. Pensarán que los estamos salvando de la crisis, cuando fuimos nosotros quienes la creamos. Carlos tuvo que taparse la boca para no jadear. El plan era diabólico en su simplicidad. Endeudar al país hasta quebrarlo, y luego aparecer como salvadores imponiendo condiciones que garantizarían el control extranjero por generaciones. López Portillo parecía estar luchando con su conciencia. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. El hombre de la cicatriz simplemente sacó otra carpeta, esta vez roja, y la puso frente al secretario. «Ábrala», ordenó. López Portillo abrió la carpeta y su rostro se transformó del miedo al terror absoluto. Carlos no podía ver qué contenía, pero podía imaginar fotografías comprometedoras, evidencia de corrupción, tal vez amenazas contra su familia. El secretario cerró la carpeta con manos temblorosas. «Entiendo», dijo con voz derrotada. «¿Cuándo comenzamos?» El estadounidense sonrió ampliamente. «Ya comenzamos, José. Su predecesor fue muy cooperativo. Usted solo necesita continuar el trabajo. Y cuando sea presidente en el 76, bueno, entonces podremos acelerar el proceso». Carlos sintió náuseas. Estaban hablando del futuro de México como si fuera una partida de ajedrez, moviendo millones de vidas como peones sacrificables. El hombre de la cicatriz se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Esta ciudad será irreconocible en 30 años. Rascacielos de vidrio, centros comerciales, autopistas de cuota por todas partes. Y cada metro cuadrado estará hipotecado a nuestros bancos. Los mexicanos trabajarán toda su vida para pagar deudas que nunca pidieron, comprando productos que no necesitan, soñando un futuro que nunca llegará. «Hay algo más», dijo el estadounidense. «Necesitamos identificar y neutralizar posibles opositores. Empresarios nacionalistas, intelectuales, líderes sindicales independientes. No necesariamente eliminarlos, entiéndame, pero sí, contenerlos. Ofrecerles participación en el nuevo orden o marginarlos completamente». Sacó una lista de nombres. Carlos alcanzó a ver algunos, prominentes empresarios mexicanos, académicos, hasta algunos obispos. Estos son los que hemos identificado como potencialmente problemáticos. Necesitamos expedientes completos de cada uno. Debilidades, vicios, ambiciones. Todo es útil. López Portillo asintió mecánicamente, como un hombre condenado aceptando su sentencia. ¿Y los medios de comunicación?, preguntó. «Ah, los medios», rió el hombre de la cicatriz. «Los medios son los más fáciles. Préstamos para expansión, publicidad gubernamental, concesiones. En 10 años, no habrá un solo medio importante que no dependa de alguna forma del sistema. Dirán lo que queramos que digan, cuando queramos que lo digan». La reunión continuó por otra hora.
Carlos escuchó planes detallados sobre cómo manipular las elecciones, cómo crear crisis artificiales para justificar medidas impopulares, cómo utilizar el nacionalismo mexicano para encubrir la entrega del país. Cada revelación era más impactante que la anterior. Estos hombres no solo planeaban endeudar a México, planeaban rediseñar completamente la sociedad mexicana para servir intereses extranjeros. Cuando finalmente la reunión terminó, Carlos se escondió en un baño mientras los conspiradores salían del edificio. Esperó media hora más antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente bajó a su oficina, temblaba incontrolablemente. Tomó su portafolio, guardó algunos documentos para disimular y salió del edificio tratando de parecer normal. El guardia nocturno lo saludó como siempre. ¿Trabajando tarde otra vez, ingeniero Slim? Carlos forzó una sonrisa. Ya sabe, don Chucho, el trabajo no se hace solo, manejó a casa en estado de shock. Su pequeño Suro azul parecía frágil entre los Mercedes y Cadillacs que ocasionalmente pasaban por Reforma a esa hora. Llegó a su modesto departamento en la colonia del Valle donde Soumaya lo esperaba despierta, como siempre que trabajaba tarde. Carlos, ¿qué pasa? Estás pálido como un fantasma, dijo al verlo entrar. Carlos la abrazó fuertemente, hundiendo el rostro en su cabello negro. Nada, mi amor. Solo fue un día largo, esa noche no pudo dormir. Las palabras del hombre de la cicatriz resonaban en su mente: los mexicanos trabajarán toda su vida para pagar deudas que nunca pidieron. Pensó en su padre, en cómo había llegado del Líbano con una mano adelante y otra atrás, cómo había construido su pequeño negocio con honestidad y trabajo duro. Pensó en México, en su gente, en los niños que jugaban en las calles de su barrio. Era posible que todo estuviera destinado a ser una mentira, una fachada para encubrir un saqueo sistemático. Durante semanas vivió con miedo. Esperaba que en cualquier momento alguien tocara a su puerta para silenciarlo. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono, miraba por encima del hombro constantemente. Pero nada pasó. Aparentemente, no lo habían visto claramente en la oscuridad del edificio. Sin embargo, Carlos sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si lo que había escuchado era cierto, México estaba en peligro mortal. Pero que podía hacer un simple ingeniero contra fuerzas tan poderosas, comenzó a investigar discretamente. Leyó todo lo que pudo sobre economía internacional, sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre los patrones de endeudamiento en América Latina. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. País tras país seguía el mismo patrón: endeudamiento excesivo, crisis, intervención extranjera, pérdida de soberanía. Era como un guión que se repetía con variaciones menores. Una noche, mientras cenaba con Soumaya, no pudo contenerse más. ¿Qué harías si supieras que algo terrible va a pasar, pero no pudieras hacer nada para evitarlo?, le preguntó. Soumaya lo miró con esos ojos negros que siempre parecían ver a través de él. Haría lo que pudiera, aunque pareciera poco. A veces, Carlos, no se trata de detener la tormenta, sino de construir refugios. Esas palabras se quedarían con él para siempre. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría el resto de su vida: si no podía detenerlos desde afuera, tendría que volverse más poderoso que ellos. Pero no sería un poder para dominar, sino para proteger. Comenzó a trabajar con una intensidad que rayaba en la obsesión. Estudiaba los mercados, identificaba oportunidades, ahorraba cada peso. Su pequeña empresa constructora comenzó a crecer, primero lentamente, luego con velocidad sorprendente. Es como si estuvieras en guerra con un enemigo invisible, le dijo Soumaya una noche mientras lo veía revisar estados financieros hasta la madrugada. Carlos la miró, deseando poder contarle la verdad. Tal vez lo estoy, respondió finalmente. Tal vez todos lo estamos y no lo sabemos. Soumaya le acarició el rostro con ternura. Solo no te pierdas en esa guerra, Carlos. No dejes que te consuma. En 1976, como había predicho el hombre de la cicatriz, López Portillo se convirtió en presidente. Casi inmediatamente, el gasto público se disparó. Grandes proyectos de infraestructura se anunciaron con bombo y platillo. El descubrimiento de vastas reservas petroleras en el Golfo de México se presentó como la salvación del país. Administrar la abundancia,
decía López Portillo mientras los préstamos internacionales fluían como río desbordado. Carlos observaba con horror cómo el guión se cumplía al pie de la letra. Pero también observaba con ojo de águila las oportunidades que se presentaban. Mientras otros empresarios se emborrachaban con el dinero fácil, él mantenía sus empresas saneadas, reinvertía cada peso, se preparaba para la tormenta que sabía que vendría. Su esposa notaba el cambio. Carlos, tenemos dinero suficiente. ¿Por qué sigues trabajando como si fuéramos pobres? Él la abrazaba y respondía, porque las vacas gordas no duran para siempre, mi amor. Y cuando lleguen las flacas, quiero estar preparado. En 1980, Carlos tuvo su primer encuentro cercano con el peligro. Había sido invitado a una recepción en Los Pinos, el primer reconocimiento oficial a su creciente éxito empresarial. Entre los asistentes, vio una figura que heló su sangre, el hombre de la cicatriz, ahora con el cabello más gris pero la misma presencia intimidante. Sus ojos se encontraron por un momento a través del salón. ¿Había reconocimiento en esa mirada? ¿Sospecha? Carlos no podía saberlo. Durante la recepción, el presidente López Portillo dio un discurso grandilocuente sobre el futuro brillante de México. Somos la Arabia Saudita de América, proclamó mientras los asistentes aplaudían. Carlos aplaudió también, pero por dentro sentía náusea. Sabía que cada palabra era parte del engaño, cada promesa una cadena más. Cuando el hombre de la cicatriz se le acercó durante el cóctel, Carlos tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma. Señor Slim, dijo el hombre con un español perfecto pero con ese acento indefinible. He escuchado cosas impresionantes sobre usted. Un joven empresario con visión de futuro. Carlos estrechó su mano, notando que estaba fría como el mármol. Solo trato de contribuir al desarrollo de México, respondió con voz neutral. El desarrollo, repitió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, todos queremos el desarrollo de México. La pregunta es, ¿desarrollo para quién? La conversación fue breve pero cargada de subtexto. Cada palabra parecía tener doble significado. Cuando el hombre se alejó, Carlos sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración. Un empresario amigo se le acercó. ¿Conoces a ese tipo?, preguntó. Es Dmitry Volkov, asesor especial de varios gobiernos latinoamericanos. Dicen que tiene conexiones hasta en el Kremlin y en Wall Street. Así que ese era su nombre, pensó Carlos. Dmitry Volkov, el hombre de la cicatriz. Para 1982, la predicción de los conspiradores se había cumplido con precisión aterradora. México enfrentaba una crisis de deuda sin precedentes. En agosto de ese año, el gobierno declaró que no podía seguir pagando los intereses de su deuda externa. El peso se devaluó dramáticamente, de 26 pesos por dólar a 150 en cuestión de meses. Miles de familias perdieron sus ahorros de toda la vida. Empresas quebraron por docenas. El sueño de la Arabia Saudita de América se convirtió en pesadilla. Carlos, que había anticipado la crisis, no solo sobrevivió sino que emergió más fuerte. Había convertido sus activos a dólares meses antes, había reducido deudas, había acumulado efectivo. Cuando todos vendían en pánico, él compraba. Adquirió empresas a precios de remate, no por avaricia, sino porque sabía que mantenerlas en manos mexicanas era crucial para el futuro del país. Cada empresa que compraba era una pieza menos que caería en manos extranjeras, pero con el éxito vino la visibilidad, y con la visibilidad, el peligro. Una noche, regresando tarde de una negociación, notó que lo seguían. Un Dodge negro sin placas mantenía exactamente 3 autos de distancia, girando donde él giraba. Carlos tomó varias vueltas innecesarias para confirmar sus sospechas. Sí, definitivamente lo seguían. Con el corazón acelerado, condujo hacia una estación de policía. El auto negro desapareció en una calle lateral. Al día siguiente, contrató seguridad personal por primera vez en su vida. ¿Amenazas específicas?, preguntó el jefe de seguridad, un exmilitar con rostro curtido. Digamos que he hecho algunos enemigos en los negocios, respondió Carlos evasivamente. Pero por dentro sabía que no eran simples competidores comerciales quienes lo vigilaban.
Había entrado en el radar de fuerzas mucho más peligrosas. La crisis de los 80 fue devastadora para México, pero también reveló la verdadera naturaleza del juego. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llegaron como salvadores, pero sus condiciones eran exactamente las que el hombre de la cicatriz había predicho años atrás. Privatización masiva, apertura de mercados, eliminación de subsidios, flexibilización laboral. México estaba siendo remodelado según el guión que Carlos había escuchado en aquella sala de juntas. Fue durante esos años oscuros cuando Carlos volvió a encontrarse con Dmitry Volkov, esta vez en una subasta de activos gubernamentales. El gobierno, desesperado por efectivo, vendía empresas estatales al mejor postor. Carlos estaba ahí para pujar por Cigatam, una empresa tabacalera. Volkov también estaba presente, representando a inversionistas internacionales. Señor Slim, dijo Volkov acercándose durante un receso. Nos volvemos a encontrar. He seguido su carrera con gran interés. Un meteórico ascenso para alguien tan joven. Carlos mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que el pasado lo alcanzaba. El trabajo duro tiene sus recompensas, respondió secamente. El trabajo duro, repitió Volkov con un tono burlón. O tal vez, el conocimiento correcto en el momento correcto. Había algo en la forma en que lo dijo que heló la sangre de Carlos. ¿Sabía que él había estado allí aquella noche? Volkov se acercó más, tanto que Carlos podía oler su colonia cara mezclada con un tenue olor a tabaco. México es un país con mucho potencial, señor Slim. Sería una lástima que alguien con sus ambiciones se interpusiera en el camino del progreso. Era una amenaza velada pero clara. No sé a qué se refiere, respondió Carlos manteniendo contacto visual. Solo soy un empresario tratando de contribuir al desarrollo de mi país. Volkov sonrió, esa sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Por supuesto. Todos queremos lo mejor para México. La pregunta es si todos entendemos qué es lo mejor. Hay fuerzas en juego, señor Slim, fuerzas que trascienden fronteras y gobiernos. Sería sabio no interponerse en su camino. La subasta se reanudó y Carlos ganó Cigatam después de una intensa guerra de pujas contra los representantes de Volkov. Fue una victoria pírrica. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre Manila bajo su puerta. Dentro había una sola fotografía, Soumaya saliendo del supermercado con sus hijos pequeños. No había mensaje, pero el significado era claro. Habían cruzado una línea. Carlos pasó la noche en vela, mirando la fotografía. Sus hijos, Carlos Jr., Marco Antonio y Patrick, sonreían inocentemente a la cámara que los había captado sin su conocimiento. Soumaya cargaba bolsas de compras, ajena al peligro. La rabia se mezcló con el miedo en su pecho. ¿Cómo se atrevían a amenazar a su familia? Pero también entendió que había entrado en una guerra donde las reglas normales no aplicaban. A la mañana siguiente, reunió a su círculo más cercano de confidentes. Eran hombres y mujeres que habían demostrado su lealtad no solo a él, sino a México. Había un ex periodista que había sido censurado por investigar la corrupción, un economista que había renunciado al gobierno por negarse a falsificar datos, un general retirado que había visto demasiado, un activista de derechos humanos que había perdido familiares en la guerra sucia. Les contó todo, la conversación que había escuchado años atrás, sus sospechas sobre la crisis de deuda, el encuentro con Volkov, las amenazas veladas. Si algo me pasa, dijo mirándolos a los ojos uno por uno, quiero que sepan la verdad. Y quiero que la verdad sobreviva. El ex periodista, un hombre llamado Roberto Hernández, fue el primero en hablar. Necesitamos pruebas, Carlos. Sin evidencia, solo somos teóricos de la conspiración, Carlos asintió. Sabía que tenía razón. Las conseguiremos, prometió. Pero necesito que me ayuden. Necesito ojos y oídos en todas partes. Necesito saber qué planean antes de que lo ejecuten. Así nació lo que informalmente llamarían la Red, un grupo de mexicanos patriotas dedicados a proteger a su país desde las sombras. Los años siguientes fueron un juego del gato y el ratón. Carlos continuó expandiendo su imperio empresarial, pero ahora cada movimiento tenía un doble propósito. Cada empresa que compraba era una fortaleza más en su guerra secreta. Cuando adquirió Seguros de México,
no fue solo por las ganancias, sino por la información que fluía a través de una aseguradora. Cuando compró Sanborns, no fue solo por los restaurantes, sino por los cientos de ubicaciones que servían como puntos de encuentro seguros para la red comenzó a dar frutos. Documentos filtrados aquí, conversaciones grabadas allá. Poco a poco, Carlos fue armando el rompecabezas de la conspiración. Era más grande de lo que había imaginado. No solo México estaba en la mira, toda América Latina estaba siendo sistemáticamente endeudada y controlada. Los mismos nombres aparecían una y otra vez: bancos de Wall Street, corporaciones multinacionales, agencias de inteligencia, organizaciones supuestamente filantrópicas que eran fachadas para operaciones más oscuras. En 1989, Carlos tomó una decisión que muchos consideraron una locura: pujar por Telmex, la empresa telefónica nacional que el gobierno ponía en venta. La competencia era feroz. Consorcios internacionales con recursos aparentemente ilimitados querían la joya de la corona de las telecomunicaciones mexicanas. Pero Carlos tenía algo que ellos no: la determinación de un hombre que peleaba por su país. La batalla por Telmex fue épica. Volkov reapareció, ahora representando abiertamente a un consorcio europeo. Las presiones fueron intensas. Carlos recibió ofertas para retirarse, amenazas veladas, intentos de soborno. Un día, su oficina amaneció con las ventanas rotas. Otro día, los frenos de su auto fallaron misteriosamente. Pero Carlos no se doblegó. Con ayuda de algunos funcionarios patriotas que aún quedaban en el gobierno, logró armar un paquete financiero que superó a todos los demás. Cuando se anunció que Carlos Slim había ganado Telmex, las reacciones fueron mixtas. Algunos lo acusaron de ser solo otro oligarca aprovechándose de la privatización. Si supieran, pensaba Carlos, que cada peso invertido era un peso menos para los verdaderos enemigos de México. Porque controlar las comunicaciones del país no era solo un negocio, era tener acceso a información vital para proteger la soberanía nacional. Fue precisamente a través de Telmex que Carlos hizo su descubrimiento más impactante. Un técnico de confianza, miembro de la red, encontró evidencia de que ciertas líneas gubernamentales habían sido intervenidas durante años. No solo escuchas ilegales, sino un sistema complejo de monitoreo que enviaba información a servidores en el extranjero. Los registros mostraban comunicaciones entre funcionarios mexicanos y organizaciones extranjeras que confirmaban sus peores temores. Había transcripciones de conversaciones donde ministros mexicanos recibían instrucciones directas sobre políticas económicas. Había correos electrónicos donde se discutía abiertamente cómo manipular elecciones, cómo desacreditar a opositores, cómo crear crisis artificiales para justificar más endeudamiento. Era el plan maestro al descubierto, documentado con nombres, fechas, montos. Carlos convocó una reunión de emergencia de la red. «Esto es dinamita», dijo Roberto Hernández al revisar los documentos. «Si publicamos esto, habrá una revolución. O una represión», advirtió el general retirado. «Tienen el poder para aplastarnos». La activista de derechos humanos fue más directa: «Carlos, si sacas esto a la luz, te matarán. A ti y probablemente a tu familia». Carlos lo sabía. Había vivido con esa certeza durante años. Pero ahora, con las pruebas en la mano, enfrentaba el dilema más grande de su vida. Hacer públicos estos documentos destruiría carreras, tal vez provocaría una crisis política sin precedentes, definitivamente pondría su vida y la de sus seres queridos en peligro mortal. Pero callar significaba ser cómplice del saqueo continuo de México. Esa noche, no pudo dormir. Soumaya, que para entonces ya intuía que algo grave ocurría, se sentó junto a él en la terraza de su casa en Las Lomas. «Carlos, sé que cargas con algo muy pesado», dijo tomando su mano. «No sé qué es, y tal vez es mejor que no lo sepa. Pero quiero que sepas que te apoyo, pase lo que pase». Carlos la miró, los ojos llenos de amor y miedo. «¿Y si lo que tengo que hacer nos pone en peligro a todos?», preguntó. Soumaya lo pensó un momento antes de responder. «¿Recuerdas lo que tu padre decía? Que vinieron a México buscando libertad. ¿No crees que todos los mexicanos merecen lo mismo? Si tienes el poder de darles esa libertad, ¿no es tu obligación hacerlo?». Carlos la abrazó fuertemente.
En ese momento supo que Soumaya no solo era su esposa, era su conciencia, su fortaleza, su razón para seguir adelante, pero Carlos también era pragmático. Sabía que no podía simplemente publicar los documentos y esperar que la verdad triunfara por sí sola. Necesitaba preparar el terreno, crear una red de protección, asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad sobreviviría. Durante los siguientes años, mientras públicamente se convertía en el hombre más rico de México, secretamente construía los cimientos para la revelación que cambiaría todo. Estableció fundaciones culturales que en realidad eran centros de documentación donde se guardaban copias de las pruebas. Creó becas para periodistas independientes, formando una nueva generación menos susceptible a la manipulación. Invirtió en medios digitales alternativos que no dependían de la publicidad gubernamental. Cada movimiento estaba calculado para crear un ecosistema donde la verdad pudiera florecer cuando llegara el momento. En 1994, México enfrentó otra crisis, la del error de diciembre. El peso se devaluó brutalmente, los mexicanos vieron sus ahorros evaporarse nuevamente. Carlos, que había previsto la crisis gracias a la información de la red, no solo protegió sus activos sino que ayudó secretamente a cientos de pequeños empresarios a sobrevivir. Fue durante esta crisis que Carlos entendió que el ciclo no terminaría nunca a menos que alguien lo rompiera desde adentro. La muerte de Soumaya en 1999 fue un golpe devastador. El cáncer se la llevó en cuestión de meses, dejando a Carlos no solo viudo sino huérfano de su principal apoyo moral. En su lecho de muerte, mientras la morfina nublaba su conciencia, Soumaya tuvo momentos de lucidez. En uno de ellos, apretó la mano de Carlos con fuerza sorprendente. «Prométeme», susurró, «prométeme que algún día contarás la verdad. México necesita saber. Nuestros hijos necesitan saber. Prométemelo». Carlos lloró como no había llorado desde niño. «Te lo prometo, mi amor. Te juro que llegará el día». Soumaya sonrió débilmente. «No esperes demasiado, Carlos. La verdad es como el pan, se pone dura si la guardas mucho tiempo». Fueron sus últimas palabras coherentes. Carlos las atesoraría para siempre. Los años siguientes fueron los más difíciles. Sin Soumaya, Carlos se refugió aún más en el trabajo. Su imperio crecía exponencialmente. Se convirtió en el hombre más rico de América Latina, algunos años incluso del mundo entero. América Móvil dominaba las telecomunicaciones del continente. Sus empresas empleaban a cientos de miles. Su fundación realizaba obras filantrópicas impresionantes. Pero por dentro, el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable. Veía cómo nuevas generaciones de políticos repetían los mismos patrones. La deuda externa de México seguía creciendo. Las promesas de prosperidad se desvanecían una y otra vez. Los jóvenes mexicanos emigraban por millones, buscando en Estados Unidos las oportunidades que su propio país les negaba. Y Carlos sabía que nada de esto era accidental. Era el plan maestro ejecutándose con precisión quirúrgica. En 2010, Dmitry Volkov reapareció después de años de ausencia. Carlos estaba en su oficina revisando informes cuando su secretaria anunció nerviosamente: «Señor Slim, hay un señor Volkov que insiste en verlo. No tiene cita pero dice que usted lo recibirá». Carlos sintió un escalofrío. Después de un momento, respondió: «Hágalo pasar». Volkov había envejecido. Su cabello era completamente blanco, la cicatriz en su mejilla más pronunciada por las arrugas. Pero sus ojos seguían siendo fríos como témpanos. Se sentó sin esperar invitación, observando la oficina con interés. «Impresionante, señor Slim. Muy lejos del joven ingeniero que conocí hace tantos años. ¿Qué quiere, Volkov?», preguntó Carlos sin rodeos. El ruso sonrió. «Directo al grano. Me gusta. Siempre fue una de sus cualidades». Se inclinó hacia adelante. «Sé lo que tiene, Slim. Sé lo que ha estado recolectando todos estos años. Y vengo a hacerle una oferta final». Carlos no mostró emoción. «No sé de qué habla». Volkov rió, un sonido sin alegría. «Por favor, no insulte mi inteligencia. Tenemos ojos en todas partes. Sabemos de su pequeña red, de los documentos, de las grabaciones.
La pregunta es, ¿qué precio tiene su silencio? Punto. No está en venta, respondió Carlos firmemente. Volkov suspiró. Todo tiene un precio, señor Slim. ¿Qué tal la seguridad de sus hijos? ¿De sus nietos? ¿Qué tal la estabilidad de sus empresas? Podemos hacer que todo se derrumbe en cuestión de días. O podemos dejarlo disfrutar sus últimos años en paz, rodeado de familia, respetado por todos. La elección es suya, Carlos se levantó, indicando que la reunión había terminado. Mi elección la hice hace muchos años, Volkov. Y no la voy a cambiar ahora. Volkov se levantó también, ajustándose el saco. Eso espero que lo reconsidere. Sería una tragedia que todo lo que ha construido se convirtiera en cenizas por un ataque de conciencia mal dirigido. ¿Es una amenaza?, preguntó Carlos. Volkov se encogió de hombros. Es una predicción. El mundo ha cambiado, Slim, pero ciertas cosas permanecen igual. Los que desafían el orden establecido rara vez tienen finales felices. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió. Por cierto, hermoso museo el que construyó en honor a su esposa. Sería una lástima que algo le pasara. Cuando Volkov se fue, Carlos se desplomó en su silla. La amenaza era clara, no solo él estaba en peligro, sino todo lo que amaba, todo lo que había construido. Pero también sintió algo más, una extraña paz. Después de décadas de guerra en las sombras, finalmente el enemigo había mostrado su rostro abiertamente. La batalla final se acercaba, Carlos intensificó sus preparativos. Sabía que Volkov no bromeaba, si iban a actuar, tenía que ser pronto y tenía que ser definitivo. Convocó reuniones secretas con periodistas de confianza, activistas, empresarios honestos, académicos valientes. Les mostró parte de la evidencia, suficiente para convencerlos de la gravedad de la situación, pero no tanto como para ponerlos en peligro inmediato. Cuando esto salga a la luz, les advirtió, habrá quienes tratarán de desacreditarnos. Dirán que es una teoría de conspiración, que busco algún beneficio personal, que estoy senil. Necesito que estén preparados para defender la verdad con hechos, no con emociones. Uno por uno, se comprometieron. Sabían que estaban arriesgando sus carreras, tal vez sus vidas, pero también sabían que México merecía la verdad. 2020 trajo la pandemia y con ella, una aceleración de todos los planes oscuros. Mientras el mundo se paralizaba, Carlos vio cómo las mismas fuerzas aprovechaban la crisis para profundizar su control. La deuda de México se disparó nuevamente. Pequeñas y medianas empresas quebraron por miles mientras las grandes corporaciones internacionales se fortalecían. Era el mismo patrón de siempre, pero ahora a velocidad multiplicada. Ya no puedo esperar más, se dijo Carlos una noche mientras revisaba las cifras de devastación económica. A sus 80 años, sabía que el tiempo se agotaba. Si no actuaba ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Comenzó a escribir sus memorias, pero no las memorias edulcoradas que el público esperaría. Escribió la verdad, toda la verdad, cada detalle que había guardado durante 5 décadas, página tras página, Carlos documentó todo. La reunión de 1973, palabra por palabra tal como la recordaba. Los encuentros con Volkov, las amenazas, los intentos de soborno. Los documentos que había recolectado, las grabaciones, los testimonios. Nombres de políticos corruptos, de empresarios cómplices, de periodistas vendidos. Era un mapa completo de la red de corrupción y control que había mantenido a México encadenado durante medio siglo. Su familia notó el cambio. Carlos pasaba horas encerrado escribiendo, revisando documentos, haciendo llamadas misteriosas. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó Carlos Jr. una tarde. «Pareces obsesionado con algo». Carlos miró a su hijo, tan parecido a él cuando era joven, tan ajeno a la guerra secreta que su padre había librado toda su vida. «Estoy haciendo algo que debía hacer hace mucho tiempo», respondió. En 2022 ocurrió algo que Carlos no esperaba. Recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era joven, insegura. «¿Señor Slim? Mi nombre es Alexei Volkov. Soy nieto de Dmitry Volkov. Necesito hablar con usted».
Carlos sintió una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Era una trampa? Pero algo en la voz del joven le decía que era sincero. Accedió a reunirse en un lugar público, rodeado de seguridad. El joven Alexei era la antítesis de su abuelo. Donde Dmitri era frío y calculador, Alexei parecía atormentado y sincero. Mi abuelo está muriendo, dijo sin preámbulos. Cáncer terminal. Los médicos le dan semanas, tal vez días. Y quiere verlo. Carlos frunció el ceño. ¿Para qué? ¿Para amenazarme una vez más? Alexei negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que ha estado delirando, mencionando su nombre constantemente. Dice que necesita limpiar su conciencia, contra todo instinto de supervivencia. Carlos accedió. Tal vez era la curiosidad, tal vez la esperanza de cerrar finalmente ese capítulo de su vida. El encuentro tuvo lugar en un hospital privado en las afueras de la ciudad. Dmitri Volkov estaba irreconocible, consumido por la enfermedad, conectado a máquinas que prolongaban artificialmente su agonía. Slim, dijo con voz apenas audible cuando Carlos entró a la habitación. Siempre supe que fue usted aquella noche en 1973. Lo vi esconderse cuando salimos. Carlos no respondió. Esperando. He vivido una vida de mentiras, continuó el moribundo. Creí que estaba sirviendo a un propósito mayor, trayendo orden a un mundo caótico. Pero solo fui un peón en un juego más grande. ¿De quién era peón?, preguntó Carlos. Volkov tosió, manchando de sangre el pañuelo. De todos y de nadie. Corporaciones, gobiernos, organizaciones que ni siquiera tienen nombre. México no fue el único, Slim. Hicimos lo mismo en Argentina, en Brasil, en Chile. Toda América Latina fue un experimento de control económico. Durante las siguientes 3 horas, con Alexei como testigo, Dmitri Volkov confesó todo. Nombres de organizaciones internacionales que Carlos ni siquiera conocía. Detalles de sobornos que alcanzaban miles de millones. Planes para las próximas décadas que incluían crisis artificiales, pandemias aprovechadas, guerras económicas disfrazadas de tratados comerciales. Era más grande y más oscuro de lo que Carlos había imaginado. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Carlos cuando Volkov hizo una pausa para recuperar el aliento. El moribundo lo miró con ojos que por primera vez mostraban algo parecido a la humanidad. Porque voy a morir, Slim. Y en el otro lado, si es que hay otro lado, no quiero cargar con esto. México. México merecía algo mejor. Todos merecían algo mejor. Carlos grabó toda la confesión con el permiso de Volkov. Cuando terminó, el viejo enemigo extendió su mano esquelética. Sé lo que va a hacer con esta información, Slim. Y tiene razón en hacerlo. Solo, tenga cuidado. Los que vendrán después de mí son peores. Yo al menos tenía un código. Ellos no tienen ninguno. Dmitri Volkov murió 2 días después. Carlos asistió discretamente al funeral, observando cómo enterraban a su némesis de 5 décadas. Alexei se le acercó después del servicio. Mi abuelo dejó esto para usted, dijo entregándole un USB. Dijo que era su seguro de vida. Ahora es el suyo. El USB contenía terabytes de información, documentos, grabaciones, videos, toda la evidencia que Volkov había acumulado para protegerse. Era la pieza final del rompecabezas. Carlos supo que el momento había llegado. No podía esperar más. Convocó a su equipo de confianza y les mostró todo. La reacción fue unánime. Había que hacerlo público, pero había que hacerlo bien. Durante meses prepararon la estrategia. Copias de seguridad en múltiples países, periodistas internacionales alertados, organizaciones de derechos humanos preparadas para respaldar las revelaciones. La filtración comenzó lentamente, deliberadamente. Primero, documentos menores que mostraban irregularidades en contratos gubernamentales de los años 80. Los medios los cubrieron como escándalos aislados, sin ver el patrón. Luego, comunicaciones más comprometedoras. El público comenzó a conectar los puntos. Las redes sociales explotaron con teorías, algunas acertadas, otras descabelladas. El gobierno reaccionó como Carlos esperaba.
Negaciones, intentos de desviar la atención, acusaciones de que todo era un montaje orquestado por intereses oscuros. Pero Carlos había aprendido bien durante décadas. Por cada mentira oficial, publicaba un documento que la desmentía. Por cada intento de silenciarlo, más voces se unían al coro exigiendo la verdad. La presión creció hasta volverse insostenible. Manifestaciones espontáneas llenaron las calles. Almohadilla Liberen la Verdad se convirtió en trending topic mundial. Periodistas internacionales volaron a México para cubrir lo que ya se llamaba el escándalo del siglo. Y en medio de todo, Carlos permanecía en silencio, dejando que los documentos hablaran por sí mismos. Finalmente, la noche del 15 de septiembre de 2023, mientras México celebraba un aniversario más de su independencia, Carlos tomó la decisión más audaz de todas. Convocó una conferencia de prensa en el Museo Soumaya, el edificio que había construido en honor a su amada esposa. No anunció el tema, solo que tenía algo importante que compartir con México. La expectativa era enorme. Periodistas de todo el mundo se congregaron. Las televisoras interrumpieron su programación normal. Las redes sociales vibraban con especulaciones. Cuando Carlos subió al podio, visiblemente emocionado, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Mexicanos, hermanos y hermanas, comenzó con voz que temblaba ligeramente. Durante 50 años he guardado un secreto que pesa sobre mi conciencia como una losa. Hoy, cumpliendo una promesa que le hice a mi amada Soumaya en su lecho de muerte, vengo a contarles la verdad sobre nuestro país. Durante 2 horas, Carlos narró toda la historia. Desde aquella noche de 1973 hasta el presente. Cada revelación era acompañada de pruebas proyectadas en pantallas gigantes. Documentos clasificados, grabaciones de audio, videos comprometedores. Con cada minuto que pasaba, la audiencia parecía más atónita. Habló del plan maestro para endeudar a México, de cómo cada crisis había sido diseñada, de cómo generaciones de políticos habían sido comprados o amenazados. Reveló nombres, fechas, montos. Mostró cómo el mismo patrón se había repetido en toda América Latina. Era la historia secreta del continente, contada por primera vez con pruebas irrefutables. No les pido que me crean ciegamente, dijo Carlos cuando proyectó el video de la confesión de Volkov. Les pido que investiguen, que cuestionen, que exijan respuestas. Todo lo que he presentado hoy estará disponible públicamente en un sitio web que no puede ser censurado. Ya no puede haber secretos. México merece la verdad, y la verdad nos hará libres. Cuando mencionó a Volkov, reprodujo fragmentos de su confesión final. La voz del moribundo llenó el auditorio. México merecía algo mejor. Muchos en la audiencia lloraban abiertamente. Otros escribían frenéticamente. Los flashes de las cámaras creaban un efecto estroboscópico. Carlos sabía que estaba presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. Sé que habrá consecuencias por lo que hago hoy, continuó Carlos. Sé que tratarán de desacreditarme, de decir que soy un viejo senil, un conspirador, un traidor. Tal vez hasta intenten silenciarme definitivamente. Pero ya no importa. La verdad está fuera y nadie puede volver a meterla en la botella. Terminó con un llamado a la acción. México, esta es tu oportunidad. Por primera vez en medio siglo, conoces la verdad. Lo que hagas con ella determinará no solo tu futuro, sino el de tus hijos y los hijos de tus hijos. No dejen que el sacrificio de tantos que lucharon en la sombra sea en vano. Exijan justicia. Exijan transparencia. Exijan un México verdaderamente libre. Cuando Carlos bajó del podio, el silencio duró exactamente 3 segundos antes de que estallara el caos. Reporteros gritaban preguntas, algunos aplaudían, otros lloraban. Carlos fue escoltado rápidamente fuera del museo por su equipo de seguridad, pero no antes de detenerse frente al retrato de Soumaya. Cumplí mi promesa, mi amor, susurró. El impacto fue inmediato y devastador. Los mercados asiáticos, que estaban abiertos, entraron en pánico. El peso mexicano se desplomó. Varios funcionarios de alto nivel renunciaron esa misma noche. El presidente convocó una reunión de emergencia del gabinete. Las embajadas extranjeras enviaron cables urgentes a sus capitales.
México estaba en shock, pero también algo más profundo comenzó a suceder. Por primera vez en décadas, los mexicanos de todas las clases sociales, de todas las ideologías políticas, se unieron en una demanda común: justicia y transparencia total. Las calles se llenaron no de manifestantes violentos, sino de ciudadanos exigiendo pacíficamente respuestas. La verdad nos merecía se convirtió en el hashtag más usado en la historia de Twitter en español. Ciudadanos comunes comenzaron a compartir sus propias historias de cómo las crisis artificiales habían destruido sus vidas. Empresarios confesaron sobornos que habían tenido que pagar. Periodistas revelaron censuras que habían sufrido. Era como si todo México estuviera purgando décadas de mentiras. Las semanas siguientes fueron caóticas. Carlos recibió amenazas de muerte diarias. Su seguridad tuvo que triplicarse. Varios intentos de asesinato fueron frustrados. Pero también recibió algo que no esperaba: miles de cartas de apoyo. Mexicanos comunes agradeciéndole por su valentía. Madres que habían perdido hijos en la migración. Empresarios que habían quebrado en crisis artificiales. Estudiantes que por fin entendían por qué su país nunca progresaba. La presión internacional fue intensa. Gobiernos extranjeros exigían explicaciones. Corporaciones multinacionales amenazaban con demandar por difamación. Pero la evidencia era abrumadora. Uno por uno, los documentos fueron verificados por expertos independientes. Las grabaciones fueron analizadas y confirmadas como auténticas. La confesión de Volkov fue corroborada por otras fuentes. El gobierno mexicano, acorralado, no tuvo más opción que crear una comisión independiente para investigar las acusaciones. Carlos entregó toda su evidencia: décadas de documentación meticulosamente organizada, testimonios, grabaciones, todo. No busco venganza, declaró ante la comisión en una sesión transmitida en vivo. Busco que México finalmente sea verdaderamente libre de decidir su propio destino. La comisión trabajó durante 6 meses. Sus hallazgos, publicados en un informe de 3.000 páginas, confirmaron lo peor. Durante décadas, una red de intereses extranjeros había efectivamente controlado la política económica de México. La deuda había sido usada como herramienta de control. Las crisis habían sido provocadas o exacerbadas deliberadamente. Miles de millones habían sido saqueados. Las consecuencias fueron dramáticas. Varios expresidentes fueron arrestados o huyeron del país. Docenas de altos funcionarios enfrentaron cargos criminales. Algunos de los empresarios más prominentes de México fueron expuestos como colaboradores. Periodistas famosos perdieron toda credibilidad. Fue una purga como México no había visto desde la Revolución, pero más importante que los castigos fueron las reformas. Una nueva constitución financiera fue redactada, con salvaguardas contra el endeudamiento excesivo. Se crearon instituciones independientes de transparencia con dientes reales. Los medios de comunicación fueron liberados de la dependencia de la publicidad gubernamental. Por primera vez en décadas, México tenía una oportunidad real de autodeterminación. Carlos, ahora en sus 80 años, se retiró gradualmente de la vida pública. Había cumplido su promesa a Soumaya. Había honrado la memoria de su padre. México no cambió de la noche a la mañana. Los problemas eran demasiado profundos, las heridas demasiado antiguas. Pero algo fundamental había cambiado: la verdad estaba fuera, y con ella, la esperanza real de un futuro diferente. En una de sus últimas entrevistas públicas, un periodista joven le preguntó si se arrepentía de haber esperado tanto para revelar la verdad. Carlos lo pensó largamente antes de responder. Cada día de esos 50 años me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Tal vez si hubiera hablado antes, se habrían evitado muchos sufrimientos. Pero también tal vez no habría tenido el poder para proteger la evidencia, para construir la red necesaria para que la verdad prevaleciera. Pausó, mirando por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba. No soy un héroe. Solo soy un mexicano que amó a su país lo suficiente para arriesgarlo todo por él. Y si mi historia enseña algo, es que nunca es tarde para hacer lo correcto, pero tampoco es temprano para empezar a prepararse. La historia de Carlos Slim y su gran revelación pasó a los libros de historia como el momento en que México finalmente confrontó sus demonios. Universidades de todo el mundo estudiaron el caso.
Economistas reescribieron teorías sobre desarrollo y dependencia. Politólogos analizaron cómo una conspiración tan vasta pudo mantenerse tanto tiempo. Pero para los mexicanos comunes, Carlos simplemente se convirtió en Don Carlos, el hombre que eligió México sobre su propia seguridad. En sus últimos años, Carlos estableció la Fundación Verdad y Justicia, dedicada a proteger a denunciantes y periodistas investigativos. La verdad es frágil, decía en cada inauguración de nuevos centros. Necesita guardianes en cada generación. Mi generación falló durante mucho tiempo. No permitan que la suya cometa el mismo error. Jóvenes de todo México se inspiraron en su historia. Surgió una nueva generación de periodistas que no se vendían, de empresarios que ponían el país antes que las ganancias, de políticos que entendían que servir significaba exactamente eso. No era un cambio perfecto ni completo, pero era real y tangible. El Museo Soumaya se convirtió en un lugar de peregrinación cívica. Miles visitaban diariamente la sala donde Carlos había dado su histórica conferencia. Muchos dejaban flores, cartas, agradecimientos. Una placa conmemorativa resumía el momento. En este lugar, el 15 de septiembre de 2023, Carlos Slim Elú eligió la verdad sobre la comodidad, México sobre sí mismo y el futuro sobre el pasado. Que su ejemplo nos inspire a todos a ser guardianes de la verdad. Carlos Slim murió tranquilamente mientras dormía el 2 de febrero de 2028, a los 88 años. Su funeral fue declarado Día de Duelo Nacional. No por decreto presidencial, sino por decisión espontánea de millones de mexicanos. Las banderas ondearon a media asta no solo en edificios gubernamentales, sino en casas, escuelas, negocios pequeños. México lloraba a un hombre que había demostrado que el patriotismo verdadero a veces requiere el sacrificio más grande. Durante el funeral, su hijo Carlos Jr. leyó una carta que su padre había dejado para ser leída después de su muerte. Mexicanos, comenzaba, si están escuchando esto, es porque mi tiempo en este mundo ha terminado. Pero la lucha por la verdad y la justicia nunca termina. En cada generación, en cada época, habrá quienes intenten vender a México al mejor postor. Y en cada generación debe haber quienes se levanten para impedirlo. No les pido que me recuerden como héroe. Recuérdenme como alguien que tardó demasiado en hacer lo correcto, pero que finalmente lo hizo. Recuérdenme como prueba de que nunca es tarde para elegir el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, México sobre todo lo demás. Mi padre vino a este país con nada y encontró todo. Yo nací con poco y gané mucho. Pero la mayor riqueza que tuve fue ser mexicano, con todo lo que eso implica, la responsabilidad de dejar el país mejor de como lo encontramos. Esa responsabilidad ahora es suya. No la desperdicien. La carta terminaba con una cita de Benito Juárez que Carlos había adoptado como lema personal en sus últimos años. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero Carlos había añadido su propio corolario, y el respeto a la verdad es la libertad. El legado de Carlos Slim no se mediría en los millones que donó, ni en las empresas que construyó, ni siquiera en los empleos que creó. Se mediría en un México que aprendió a valorar la verdad por encima de la conveniencia, la transparencia por encima del secretismo, el bien común por encima del beneficio individual, y así, la historia del hombre que guardó un secreto durante 50 años se convirtió en leyenda. Pero a diferencia de las leyendas que embellecen la realidad, esta se basaba en la cruda verdad. Una verdad que dolió, que sacudió, que destruyó certezas, pero que finalmente liberó. En las escuelas, los niños aprendían sobre el Día de la Verdad, el 15 de septiembre de 2023. Los maestros explicaban cómo un hombre había arriesgado todo para que ellos pudieran vivir en un México más justo. Los niños hacían preguntas difíciles y, por primera vez en generaciones, los adultos tenían respuestas honestas. El impacto trascendió fronteras. Otros países latinoamericanos, inspirados por el ejemplo mexicano, comenzaron sus propios procesos de verdad y reconciliación. Secretos guardados durante décadas salieron a la luz. Redes de corrupción fueron expuestas. Era como si todo el continente estuviera despertando de un largo sueño, o más bien, de una larga pesadilla. Carlos Slim había demostrado que un hombre, sin importar cuán poderoso o humilde sea, puede marcar la diferencia si tiene el valor de defender la verdad.
Pero más importante aún, había demostrado que la verdad, una vez liberada, tiene vida propia. No puede ser controlada, manipulada o destruida. Solo puede ser honrada o traicionada. En el 20º aniversario de la revelación, México era un país transformado. No perfecto, ciertamente, pero genuinamente libre de tomar sus propias decisiones. La deuda externa estaba bajo control. Las instituciones funcionaban con transparencia real. Los jóvenes ya no soñaban con irse, soñaban con construir. Una nueva generación de Carlos Slims había surgido, no necesariamente ricos, pero sí valientes. En cada industria, en cada institución, había quienes vigilaban, quienes cuestionaban, quienes se negaban a permitir que la oscuridad regresara. La red, que Carlos había iniciado en secreto, ahora operaba abiertamente como una organización de vigilancia ciudadana, y en algún lugar, tal vez, el espíritu de Carlos Slim sonreía junto al de Soumaya. Habían cumplido su promesa. Habían dado a México algo más valioso que todo el dinero del mundo, la oportunidad de escribir su propio destino. La verdad, como siempre supieron, no solo los había hecho libres. Los había hecho invencibles. La historia continúa escribiéndose. Cada día, nuevos capítulos se añaden. Pero el mensaje central permanece inmutable, en la lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre la libertad y la esclavitud, la elección está en nuestras manos. Carlos Slim hizo su elección. Ahora, cada mexicano, cada latinoamericano, cada ser humano que valore la libertad, debe hacer la suya, porque al final, esa es la lección más importante de toda esta historia. El poder más grande no está en el dinero ni en las armas ni en las conspiraciones. Está en la verdad. Y la verdad, cuando es liberada por manos valientes, puede cambiar el mundo. Carlos Slim lo demostró. Ahora tocaba a otros continuar su legado. La verdad había sido liberada. La libertad había sido conquistada. El futuro, por primera vez en medio siglo, verdaderamente pertenecía a México. Esta historia real de Carlos Slim te dejó sin palabras. Si quieres más historias impactantes que cambiaron México para siempre, suscríbete ahora y activa la campanita. ¿De qué parte de México nos ves? Déjanos tu comentario. Comparte este video para que todos conozcan la verdad. Nos vemos en el próximo video, carnales.